Para responder esta pregunta, tomamos un texto que nos habla acerca de un informe de 500 páginas publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Pero tranquilos que no les traigo las 500 páginas, a lo sumo 500 palabras. Vamos a pausar el video y leemos esta primera parte ahora. Vamos a la segunda parte. Las víctimas. Pausen el video ahora. Y ahora la pregunta. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere este último término? Ay, bueno, entonces sería muy fácil saber cuál es el último término que tenemos que investigar. Pues aquí nos hablan de la institucionalidad. Antes del interrogante, el último que hay es la institucionalidad. Y es que en el texto nos afirmaban que la UP fue víctima de violencia sistemática y generalizada, señalando entre los responsables a la institucionalidad. Ojo que esa parte puede ser muy útil. Violencia sistemática y generalizada, pero ¿quiénes son la institucionalidad en el país? Vamos a tener que descartar inmediatamente la opción A, las instituciones educativas del país que se negaban a recibir a los hijos de los integrantes de la UP en sus colegios, porque aquí nos están hablando de una violencia sistemática y generalizada y obviamente cuando hablan de institucionalidad no nos dejan eh, inferir, no nos dejan suponer que eran instituciones educativas. Miren que en el texto, cuando mencionan institucionalidad, están hablando de cómo todas estas personas, o estas cifras que estoy mostrando acá, en la parte inicial nos queda claro que hubo una participación de agentes que pertenecían a la institucionalidad y ojo con esto, por acción o por omisión. Víctima de violencia sistemática y generalizada y responsables fueron la institucionalidad por acción o por omisión. Entonces, no, de aquí no se puede inferir que se refiere a instituciones educativas. Vamos a ver quiénes más podrían pertenecer a la institucionalidad. Opción B, vamos a tener que dejarla para más adelante porque aquí sí hay algunas instituciones, ¿verdad? Pero podemos descartar de una vez la opción D. La institucionalidad no son las organizaciones criminales que se institucionalizaron como única autoridad en diferentes regiones del país. Mm, Es cierto que en algunas regiones del país las organizaciones criminales actuaban como si fueran la autoridad y de hecho no había otra autoridad. La autoridad dada por el poder de las armas, ellos la conseguían. Sin embargo, eso no los convierte en la institucionalidad. Lo que pasa es que este es un término político que se refiere a otro tipo de instituciones. Muy bien. Ahora sí, vamos a tener que descartar la opción B tan llamativa porque nos habla de Fuerzas Armadas del país, que efectivamente incluye fuerzas militares, y dentro de las fuerzas militares está el ejército, la armada y la fuerza aérea, y la policía, que está por separado. O sea, que la policía sí pertenece a las Fuerzas Armadas, pero no a las fuerzas militares. La policía no es una fuerza militar. Pero vamos a concentrarnos en lo importante. ¿Por qué no podemos decir que estos fueran la institucionalidad? Lo que pasa es que estas Fuerzas Armadas sí hacen parte de la institucionalidad, pero no son los únicos, porque es que las Fuerzas Armadas no se mandan solas. Las Fuerzas Armadas tienen eh, la, el mando superior en la rama ejecutiva del país. Por ejemplo, el comandante superior de las Fuerzas Armadas en el país es el presidente de la República. Y él entonces es el líder de la institucionalidad a nivel ejecutivo. Pero además, cuando hablamos de la institucionalidad, hablamos de todas las fuerzas de poder institucionalizadas en el Estado colombiano. O sea, que están legalmente constituidas. Para efectos, entonces, de descartar la opción B, vamos a tener que decir
que las Fuerzas Armadas pues, son el brazo armado de la institucionalidad, pero no son toda la institucionalidad. La respuesta correcta es la opción C, y es que en un país como Colombia, que somos un Estado social de derecho, la institucionalidad se refiere a las tres ramas del poder en Colombia, que serían la rama legislativa, el Congreso, que hace las leyes y que parece ser, como lo dice acá, que o actuaron en contra de la UP u omitieron una posible actuación, es decir, entonces tendríamos que decir que la rama legislativa no hizo leyes para favorecer, para proteger la vida y evitar la violencia contra los integrantes de la UP. Ahora tenemos a la rama ejecutiva, que, como les decía, pues está conformada por todos quienes ejercen la administración del país, el presidente y sus ministros, los jefes de las fuerzas militares que le sirven a esta rama precisamente como su brazo armado. Posiblemente entonces el presidente, quien fuera en su momento, o el ministro de Defensa, que debería protegerlos, no lo hizo. Y por último, la rama judicial, que entonces, como su nombre lo indica, judicial tiene que ver con los que están actuando como jueces para hacer cumplir la ley. Parece ser que también fallaron. Entonces, las instituciones que conforman las ramas del poder son lo que se llama en un Estado social de derecho la institucionalidad. Y en este caso, la respuesta correcta es la opción C.